Hey amigos, sean todos bienvenidos a el episodio número 5 de Dialéctica Podcast. Estamos bien contentos, bien alegres. Dijimos que esa muletilla ya no le íbamos a decir, pero bueno, ahí está otra vez, de poder recibirlos a todos y cada uno de ustedes. Gracias a las personas que nos escuchan todos los lunes y que nos dejan sus comentarios. Como una nota, esta es la quinta vez que grabamos esta introducción. Sí. Ya nos morimos de risa mucho tiempo, pero bueno, ya. Voy a dejar de hablar en esta introducción. Amigo Luis Serna, ¿cómo estás? Bien, estoy sumamente lleno de endorfinas y serotonina por tanta risa y creo que me hacía falta una buena dosis de esos químicos naturales de mi cerebro. Pero muy bien, contento y listo, y gracias por escucharnos. Creo que me mareé de tanto reírme, hermano. Sí. Cris Carrión. Me duele la panza. ¿Qué onda, amigos? Aquí estamos otra vez. Gracias por sus comentarios, gracias por seguirnos, gracias por su apoyo. En verdad, estamos bien agradecidos. Hay gente que nos escucha de otro país, entonces saludos a aquellos que nos escuchan de otro país. Gracias por estar aquí. Amigo Arthur, ¿cómo estás? Bien. Feliz de estar con ustedes y listos para darle a un episodio más. Sí, todos con café, Arthur con juguito. Yeah. Lo vamos a enseñar a tomar café, ¿cierto? En la segunda temporada de este podcast, Arthur tiene que ya estar tomando café. Café así, un chocomil. Un chocomil. Más café que agua. ¿Cómo se llama la bebida que tiene chocolate y café? ¿Moca? Chococafé. No sé. ¿Moca, no? ¿El moca es café y chocolate o no? Ok, hay una película de un hombre que descubre una cafetería y después se hace adicto al café y el hombre empieza a temblar. Y es bien raro. No sé, es Hombres de Negro, no creo, ¿verdad? No sé. Hay una película que así tiene una historia muy peculiar y así va a terminar Arthur, todo temblorino. Pastora, no es cierto, se lo cuidamos. Muy bien, bienvenidos al episodio número 5. Cada episodio tiene su propio y a veces como que hasta estás nervioso, ¿no? Sí. No les pasa como que dices, ay, Dios mío, ayúdanos. Pero bueno, ahí estamos, bienvenidos al episodio número 5 de Dialéctica Podcast. Hey amigos, estamos de regreso en Dialéctica Podcast y usted va a quizá comprender un poco de por qué siempre estamos un tanto nerviosos antes de iniciar cada episodio, pero sin antes haber avanzado más, queremos recordarte que nos sigas en cada una de nuestras redes sociales, Dialéctica Podcast. Por favor, déjanos tus comentarios, tus sugerencias también, ¿no? Sí, claro. Estamos abiertos a poder recibir todas y cada una de las sugerencias. Si el Spotify o el iVoox está como que algo medio extraño para ti, YouTube fácilmente está ahí los audios. De hecho, creo que es donde más tenemos audiencia, ¿no? Sí, que es lo más conocido. Pero bueno, Puebla legaliza el matrimonio homosexual. También el capítulo pasado hablamos acerca de una ley que se había aprobado. Y te acuerdas que decíamos, la ley puede llegar a nivel estado y ahí se decide, aun cuando en el resto de la república ya se haya dado por hecho, puede que el estado decida o no. Pero Puebla legaliza el matrimonio homosexual. Con la nueva ley, casi la mitad de los 32 estados de México han incorporado a su legislación el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Con 31 votos a favor y 5 en contra y 3 abstenciones, el Congreso de Puebla ha aprobado las reformas al Código Civil que garantizan el derecho al matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo. Sí. Y bueno, cada vez es más recurrente y al igual que el tema de la marihuana y otras estupefacientes, será más recurrente escuchar noticias de este estilo, ¿verdad? ¿Cuál es la postura? Arrancamos con esa pregunta. ¿Cuál es la postura bíblica o de un cristiano referente a este tipo de situaciones que se van presentando a lo largo del tiempo en nuestro país? Creo que antes de iniciar sería bueno, como el nombre del podcast lo dice, pues aclarar que no estamos en contra de nadie, ¿verdad? Y que lógicamente como miembros, ¿verdad?, de una iglesia, como cristianos, como seguidores de Jesús, damos nuestro punto de vista o damos nuestra opinión en base a nuestras creencias, ¿verdad? Exacto. Nuestra autoridad, pues, es la palabra de Dios. Nuestra autoridad es Jesús, ¿verdad? Entonces, damos nuestra opinión desde nuestra
cosmovisión de la vida, ¿verdad? Respecto a nuestras creencias. Pero eso no significa que tratemos como de imponer a nadie, ¿verdad? De atacar a nadie. Creo que Jesús nunca lo hizo. Y nosotros, como seguimos a Jesús, también nuestra idea es lo platicamos cuando grabamos el episodio pasado, exponerlo con amor, ¿verdad? Exacto. Exponerlo como una postura, ¿verdad? Como una alternativa a un mundo que está como en decadencia. Y esperamos pues no ofender a nadie y que más bien sea como para enriquecer la postura o la visión de otras personas, ¿verdad? Claro. Entonces por eso vamos a plantear esta pregunta. ¿Cuál es la postura de un cristiano? ¿Cuál es la postura bíblica respecto a esto? Pues es muy tajante, ¿no? O sea, nos podría llevar, ¿qué les gusta? 2 minutos decir cuál es la postura bíblica, o sea, porque los versículos son muy claves. La idea de la Biblia respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, pues es relativamente clara, fácil de escribir, ¿verdad? Pero sería bueno también pensar antes de como que de asentar ya lo que dice la palabra, darle un poquito más de trasfondo y saber como qué hay detrás de todo esto, ¿no? O sea, claro. No sé si alguien haya escuchado qué hay detrás de todo este movimiento. Bueno, ¿te refieres al movimiento o a la postura o inclinación sexual de la persona? Porque son dos cosas diferentes. Claro, el hombre individual como tal y ya en grupo, que también Luis nos explicaba de una manera formidable el episodio pasado, cómo es que se lleva o se llega a la aprobación de una ley. Muchas veces puede ser a modo individual o un grupo de personas. Y yo creo que entre más numeroso sea el grupo de personas que está solicitando la aprobación de la ley, puede que esta tenga mayor efectividad a la hora de ser declarada como aprobada. Pero ¿sobre qué partimos? ¿Sobre el trasfondo individual de una persona o sobre lo grupal? Yo creo que el trasfondo personal, ¿no? De ahí parte, ¿no? Trasfondo personal. La Biblia, más que el movimiento, Buenísimo. habla más acerca de la persona. Sí. O sea, habla de la conducta humana, ¿no? Entonces, yo creo que otra buena pregunta es más bien cómo respondemos ante las circunstancias que vemos, ¿verdad? Día a día, las ideologías y los movimientos que hay, ¿no? Entonces, pero de manera personal, ¿sí? ¿Cómo yo veo a una persona que tiene una tendencia homosexual? O sea, ¿cómo yo lo veo? Bueno, yo busco a Dios y busco pedir la dirección de parte de Dios y busco tener los ojos de Jesús, como decía Luis. O sea, acerca de, soy un discípulo de Jesús y quiero verlo como Él lo vería, ¿sí? Creo que hay compasión, creo que hay misericordia. No estoy de acuerdo y creo que hay alternativas que puedes tomar para poder salir del mundo donde quizá no solamente yo no esté de acuerdo, sino la Biblia o tu creador, nuestro creador no está, o el diseño no está de acuerdo, ¿no? Entonces, esto no significa, ¿verdad?, que estemos en contra, que no tememos. O sea, repito, creo que Jesús nos ama, nos diseñó, ¿verdad? Es una obra, somos obra muy especial, ¿verdad? Entonces, con ojos de amor, compasión. ¿verdad? Compasión, con ojos de compasión hacia otros, ¿verdad? Tener esa tendencia hacia otros y buscar tener una relación de conversación, de compasión, de misericordia, porque creo que esa es la postura o la convicción que tendría Jesús al respecto de ellos, ¿no? Sí. Como lo hizo con cada una de las personas Así que se es. encontró. Sí. Así es. Y que a lo largo de esas personas que se topaba, pues estaban atravesando al menos lo que nos narra Ahora, la historia bíblica. Lo comento porque hay mucha gente que es muy tajante. Sí. Hay mucha gente que es no Sí. y ni siquiera quiero tener acercamiento. Rechazo. O sea, Contacto, sí. al contrario, es rechazo. Entonces, debemos de tener una posición de sí en Cristo Jesús. O sea, te acepto en Cristo Jesús, te aceptamos en Cristo Jesús. Y pero a mí me encanta, hay un libro que es de Max Lucado, ¿verdad? Que se llama Jesús te ama tal y como eres. O sea, Buenísimo. y wow, nos encanta. Pero abajo en letras chiquitas dice, pero no quiere dejarte así. Come on. Sí. Quiere hacerte semejante a Él, quiere hacerte como Él es.
Sí, creo que esa es la esencia del evangelio. Wow. ¿No? Y eso es hermoso. Recientemente, una de las imágenes públicas que ha estado saliendo a la luz después de haber hecho de conocimiento general que había vencido la homosexualidad es Mauricio Clark, no sé si lo han, si lo han escuchado. Y yo muchas de las veces, en muchas ocasiones, me he preguntado, la neta, ¿quién lo está asesorando? Sí. O sea, a veces por culpa de él, perdón, a lo mejor esto puede sonar muy, muy, muy feo. Directo. O complicado. Ajá, o directo. Ciertos grupos religiosos o iglesias o inclinaciones son mal vistas porque se envía de manera incorrecta un mensaje. O sea, me ha tocado ver que más de una vez lo invitan a un mensaje, a un programa a dar su postura y termina peleándose el brother, pero termina peleándose de una manera donde dices, brother, ¿quién te está asesorando? Porque creo que cuando conoces la verdad, también debe de estar en tu corazón puesta una responsabilidad para comunicarlo de manera correcta. Entonces, a veces existen varias cosas que impiden que llegue el mensaje de manera adecuada. Y creo que eso nos hace que delante de todas este tipo de personas nos veamos como homofóbicos o ese tipo de cosas, ¿no? Porque personas han tratado más de pelear con ideas que de ayudar en una transformación en el corazón, en la vida, ¿no? Entonces, pero todo esto nace de una necesidad. Sí. Es una necesidad. Dios nos formó, Dios nos creó tal cual, y creo que al salirnos de ese centro en el que nosotros fuimos creados, pues se generan tantas cosas, ¿no? Donde nos salimos, donde empezamos a tener ideas diferentes, ideas que creemos que son mejor para nosotros, ¿no? Pero Dios creó la sexualidad con un propósito. Y Dios siempre crea todo con un propósito, ¿no? Entonces, cuando se sale de la soberanía de Dios, es cuando empieza a ver todo este tipo de cosas. Pero Dios va enfocado al corazón. Más que en la circunstancia, Dios se enfoca en el corazón. Ahorita Arthur lo decía, ¿no? Jesús quiere abrazarte, quiere transformarte, no te quiere dejar igual. Entonces, creo que nuestra idea no es atacar. Nuestra idea es mostrarte un camino en el que, proponer un camino en el que tú puedas ver y decir, voy a subirme a este barco, ¿no? Sí. Voy a ver. Incluso hace tiempo yo tuve a 4 chavos que vinieron. Tengo esto en mi corazón, vengo de la homosexualidad, he tenido parejas, me he vendido con fotografías desnudo y cosas por el estilo. Te soy sincero, fue bien difícil porque me daba un poco de temor, ¿no? Pero al ver cómo Dios iba transformándolo y ellos dándose cuenta de que todo esto surgía de una necesidad. Sí. Y estaba platicando con alguien que es psicólogo y todo este tipo de cosas, y me decía, muchos de ellos tienen la necesidad de un padre. Sí. Entonces continuamente están metidos con su mamá, sus abuelitas, sus tías, y ellos como están viendo esa imagen, entonces en su cerebro algo sucede un cambio, ¿sí? Entonces muchos lo han llamado alguna enfermedad, pero más que esto es una necesidad en el corazón. Sí. Una necesidad. Y es que fíjate la importancia de los términos, ¿no? Porque a veces, insisto, la manera en la cual comunicamos es bien importante. Sí. Muchas voces se levantan, diciendo la homosexualidad es una enfermedad. Y obviamente aquel que tiene esta atracción se siente atacado. Sí. Entonces, quizá la postura bíblica o de un cristiano ante esta situación, lo primero debe de ser, tienes que ser responsable de todas y cada una de las cosas que salen de tu boca. Uh-huh. Así es. Bueno, también sería bueno aclarar que la homosexualidad no es algo nuevo, ¿verdad? No. Uh-huh. He estado en la historia de la humanidad siempre. Desde que el hombre existe y el pecado entró en la vida del hombre, pues ha habido muchas consecuencias, y una de ellas es el sacar de contexto y de propósito la sexualidad, ¿no? Entonces esto siempre ha estado, no es algo nuevo, no es algo de los últimos años, no, ¿verdad? Quizás sí se ha hecho un poquito más abierto, ¿verdad? En nuestra cultura, que otros países tengan un poquito más de tiempo tratándolo más abiertamente, pero
no es algo moderno, ¿verdad? Ahora, hay algo que defienden las personas respecto a la condición de una persona que es atraída por alguien de su mismo sexo, ¿verdad? Que es que la sexualidad la impone la cultura, ¿verdad? Es decir, que si a mí me dicen desde pequeño que yo soy hombre, voy a creer que soy hombre. Eso no es correcto porque está el diseño, ¿verdad? El diseño arroja el propósito de las cosas y es la obviedad del diseño lo que hace entender para qué sirve. Claro. Como un vaso, ¿verdad? Una vez vino una persona a la iglesia a dar un taller sobre la homosexualidad, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Sí. Y decía, ¿verdad? Este ejemplo del vaso que me parece muy práctico, ¿verdad? Y muy claro, que con un vaso se puede jugar fútbol, pero no se convierte en un balón. Exacto. Su diseño indica su propósito. Entonces la cultura no empuja a la persona a su preferencia sexual, sino su diseño está gritando de alguna forma para lo que es, ¿verdad? Su diseño físico, su cuerpo, ¿verdad? Y más bien al contrario, creo que la cultura sí es la que se encarga de desviar la sexualidad. Porque, por ejemplo, uno de los errores que se comete mucho es que cuando los padres ven que un niño, ¿verdad? Por su temperamento, empieza a tener una voz más dócil, no empieza a ser tan brusco en los juegos, la cultura de los padres y el ambiente cultural en el que se desenvuelven empiezan a decirle al niño, no, es que a lo mejor tiene algo, y el niño empieza a escuchar, lo llevan con un psicólogo y el psicólogo empieza a indagar sobre la sexualidad y el niño, más que ser llevado a una postura de libertad para elegir, se le empieza a encaminar hacia su nueva identidad. ¿Me explico? Exacto. Entonces ahí se le avienta hasta a ese lado y no se le ayuda, ¿verdad? Sino que más bien es impuesta por los padres esta nueva identidad, por decirlo así, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya mencionaron dos raíces de la homosexualidad o de aquellas personas que dicen tener esta atracción hacia el mismo sexo. Hablaste de la convivencia. La ausencia de un padre quizá en la parte de los hombres, pero la presencia de mujeres. Hablaste acerca de lo que se declara abiertamente o con lo cual se determina la identidad de una persona, pero también otra de las raíces que se ha encontrado a lo largo de los años en el estudio de las personas que dicen tener una atracción hacia el mismo sexo es que muchos de ellos incluso atravesaron por un abuso sexual, ¿verdad? Y esto vino a transgiversar también aquel diseño original que Dios había puesto en ellos. Otra de las raíces que encontramos en medio de este momento, de este punto del cual estamos hablando, es aquellas personas que se niegan a aceptar la identidad con la que fueron creados gracias al mal ejemplo que pudieron ver en personas cercanas a ellos. Por ejemplo, aquel joven hombre que tiene a un papá quizá con esta imagen distorsionada porque es un hombre violento, porque es un hombre que maltrata a las mujeres, al sexo opuesto, y dentro de ellos se levanta una necesidad en decir, yo no quiero ser como él. Entonces, por lo tanto, encuentran otra salida. Y hay muchas. Encuentran un refugio. En decir, no, yo no quiero formar parte de lo que fue quizá esa figura que representaba tanto para mí. Y hay muchas otras raíces. Lo que sí queda claro y que científicamente está comprobado y hay estudios es que la homosexualidad no forma parte desde el nacimiento de la persona. Claro. Es algo que se va desarrollando y los primeros años son clave para que una persona defina su identidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Sí, durante la primera infancia es donde ocurre mucho de la identidad de los niños, ¿no? Sí. Se divide en dos partes, que es la primera y la segunda infancia y luego la adolescencia. Pero durante la primera infancia es donde mucho de la identidad es aportada a los niños, ¿verdad? Y se puede regenerar, ¿verdad? Sí. Se puede ayudar a los niños que han crecido con esas ideas erróneas. Sí, y creo que ahora que surge todo este movimiento, yo creo que despertó a personas que estaban luchando con esas ideas, pero al ver que otras personas se levantaban para luchar y defender esta posición, se fueron por ese rumbo. Sí. Pero estoy 100% seguro que muchas de ellas se fueron a través de la manada.
como toda persona, ¿no? Se va atrás de la manada. Entonces, pero me nace un pensamiento, la atracción, todos somos atraídos a algo. O sea, el ser humano, por ejemplo, yo juego un videojuego de, no sé, San Andrés. Hace mucho que lo jugaba cuando estaba más chico, ahorita hay otros, ¿verdad? Y ahí matabas a personas, atropellabas, chocabas carros y es atractivo. Okay. Yo no me puedo decir que no. Es atractivo. Tú estás claro. ahí y dices, wow, ¿no? Han luchado tanto por una atracción. Todos somos atraídos a distintas cosas, buenas o malas. Pero ahí entra la prudencia del hombre. Hacia dónde yo me voy a direccionar, hacia lo bueno o hacia lo que va a generar destrucción. Entonces creo que el movimiento se ha levantado tanto en luchar o defender esta palabra, atracción. Pero en lo profundo, en la universidad, tenía un amigo que era homosexual, ¿no? Tengo mi pareja homosexual y sabía que yo era cristiano. La verdad, nunca me presté a debatir, pero estuve ahí al pendiente. Lo que yo hacía, lo que Dios pone en mi corazón era preguntarle cómo estás, cómo va tu vida y todo este tipo de cosas. Y un día él se prestó, él vino y me dijo, oye, quiero platicar contigo, ¿puedes escucharme algunos minutos? Y dije, claro que sí. Y él me dice, es que tú sabes que yo soy homosexual. Y yo, lo sé. Dice, pero hace tiempo tuve relaciones sexuales con una amiga mía. Wow. Y ahora mi amiga está embarazada. Oh, man. Y mi primera pregunta fue, ¿te gustó? Suena raro, perdóname si estás ahí, si suena un poco imprudente. Me dice, ¿cómo que si me gustó? Le digo, ¿tú encontraste satisfacción en eso? Y me dice, sí. Le digo, ¿te das cuenta de hacia dónde tú te estás yendo? Estás creyendo algo y vas en esa dirección, pero realmente tú sabes cuál es la dirección, tú lo sientes en lo profundo. Y él empezó a llorar ahí conmigo y me dice, es que no sé por qué tiendo a irme sobre este lado. Y yo la verdad dije, wow, porque en serio, era alguien que lo defendía ahí en la universidad, estaba ahí, o sea, todos lo conocían y ese brother defiende este tipo de cosas, ¿no? Y verlo así, pero yo más que juzgarlo o decirle, dije, Dios quiere hacer algo en tu vida. Sí. Él quiere ayudarte, quiere abrazarte, Él quiere que tú te sientas protegido por Él y que tú puedas entrar a su gracia, a su amor y este tipo de cosas, ¿no? Y ya oré por Él y me dijo, muchas gracias, te lo agradezco, me sentí muy bien, ¿no? Pero no se trata de sentirte bien. Entonces, pero todo es esto, ¿no? Sí. Dios formó algo, hizo algo perfecto y cuando se sale poquito ya empieza a hacerse más grande y más grande y empieza a haber una insatisfacción. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un compromiso. En la sexualidad, la Biblia habla no acerca de, se vive en el matrimonio. Y cuando estás en el matrimonio, no solamente hay una satisfacción, hay un compromiso. Exacto. Pero cuando lo haces antes de ese compromiso, como no estamos comprometidos con nadie, entonces empieza a haber una insatisfacción, a surgir una insatisfacción en nuestro corazón. Y he escuchado personas que dicen, es que me acostaba con mujeres, pero ya me cansé. Ahora me voy a acostar con hombres. Y ahora me voy a acostar con este tipo de personas. Ahora me voy a acostar a tener relación porque ya la insatisfacción, pero todo es porque se sale de lo que pudiera ser perfecto. Sí, una de las cosas por ir como abordando la postura bíblica y no solamente decir que Dios no esté de acuerdo y que tales personas no heredarán el reino de los cielos, porque es como que muy tajante esas dos partes, se puede indagar un poquito más entendiendo, ¿verdad?, que la Biblia nos habla de límites, ¿verdad? Nos habla de mandamientos, nos habla de leyes morales, espirituales, ¿verdad? Y que cuando esos límites son traspasados, ¿verdad?, son brincados, hay consecuencias, ¿verdad? Todo depende de la mente con la que se vea. O muros de protección o muros de una cárcel. Se pueden interpretar de esas dos formas los límites, ¿no? Entonces, cuando esos límites se brincan, hay consecuencias, ¿verdad? Y, por ejemplo, al brincarnos ese pequeño límite respecto al matrimonio de personas del mismo sexo, llegamos al punto al que nos encontramos el día de hoy, que la ONU afirma, ¿verdad? Y protege de alguna forma 112 géneros. ¡Wow! 112 géneros, ¿no? Y dices, ¿de dónde? ¿Por qué? Porque cuando tú brincas el límite de hombre con mujer y ahora hombre con hombre, mujer con mujer, ¿cuál es el límite? No lo hay. Hay personas que se pueden casar con un árbol. Hay personas que se pueden casar con un animal.
Hay personas que se pueden casar con un cadáver, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se brincó el límite, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando la Biblia es tajante respecto a qué es lo que le sucede a las personas que toman esta decisión, por qué lo prohíbe, dentro de esas raíces del por qué está esto, los límites. Claro. ¿Verdad? Entonces, hasta dónde hemos llegado, hasta dónde llegaremos, ¿no? Y es interesante el que esto no ayuda, no beneficia, sino al contrario, se quitan los muros, se quitan los límites y nos vamos de lleno, ¿no? Y difícilmente entendemos la ley de Dios, la ley moral de Dios, como un muro de protección. Ajá. ¿Verdad? Y entonces mucha gente, es que ¿cómo puede ser posible que Dios no permita que suceda esto? Y justamente en alguna ocasión escuché que ciertas leyes habían sido establecidas porque en el tiempo del pueblo de Israel no había lo que hoy tú y yo conocemos como medicina. Uh-huh. Entonces era necesario que se siguieran esas leyes para que las personas de aquel tiempo pudieran vivir bajo la protección. Hay leyes que obviamente el día de hoy ya no son aplicables a este momento. En algunos otros episodios nos han dado el significado, ¿verdad? Y las diferentes vertientes acerca de la ley. Pero sí es importante que tú y yo comencemos a ver todas y cada una de las instrucciones que Dios nos ha dejado como una oportunidad para vivir bajo el bienestar. Y referente al versículo que hablaba Luis o que parafraseaba, está en 1 Corintios 6, 9. Y quiero que lo analicemos muy brevemente, ¿verdad? Esto no es una prédica ni un estudio bíblico, pero quiero que se den cuenta de lo siguiente, y justamente comienza así. Estoy leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? O sea, empezamos con un concepto muy amplio. Uh-huh. Los que hacen lo malo, ¿verdad? Uh-huh. Dice, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. O sea, esto no se centra únicamente a la homosexualidad, ¿verdad? Lamentablemente a veces ocupamos esto para apedrear a la gente, ¿verdad? Decir, mira, aquí dice, ¿verdad?, que los homosexuales no van a heredar el reino de Dios. Y bueno, pero ¿qué tan avaro soy yo? Uh-huh. ¿Qué tan mentiroso? Claro. ¿Qué tanto he dejado que el resto de pecados que hay aquí se impregnen en mí? Retomando esto de los límites, lo que dice la palabra de Dios, también el entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, ¿verdad? Y agradable. El que ahora mi cuerpo le pertenece a Dios y lo que tiene que ver con mi sexualidad respecto a mi cuerpo, es autoridad de mi esposa también, ¿verdad? Uh-huh. Eso va implícita a la idea de no practicar pues la masturbación, ¿verdad? La pornografía y todo lo que lleva a esa cuestión. Y otra vez, es muy profundo, o sea, si utilizamos esos versículos así tajantes, nos perdemos de toda esta riqueza que estamos hablando. Sí. Y podemos entender también por esta parte, ¿verdad? Que cuando se prohíben esas prácticas sexuales, ¿verdad? Más allá de la homosexualidad, por ejemplo, la masturbación y la pornografía, se ha descubierto, ¿verdad? Que un joven, un adolescente que desde muy temprana edad empieza a despertar la sexualidad en él o en ella, empieza a generar un placer más por su propio órgano sexual que lo va a empezar a desviar a la homosexualidad. No sé si me explico. Sí. Si yo practico la masturbación, voy a ser un poquito claro en ese tema. Dale. Creo que hay madurez y se está exponiendo de la mejor manera que podamos, pero cuando alguien practica la masturbación, un hombre, ¿verdad? Por ejemplo, está siendo sexuado a través de su propio órgano sexual y empieza a descubrir tanto placer en su propio órgano sexual que entonces empieza a ver con más placer a otros hombres que a las mujeres, no sé si me explico. Sí. Esa es una raíz de la masturbación, ¿verdad? Entonces, gente que ha caído en la homosexualidad es porque también quizá no fue abusado, quizá tuvo buen papá, quizá tuvo buena mamá, pero desde muy joven se empezó a sexualizar. A través de música, películas, comentarios, empezó a entrar en el mundo de la masturbación y la pornografía y encontró tanto placer en su propio cuerpo que ahora es atraído por personas que tienen el cuerpo igual que él, ¿verdad? Y es otra cosa que detona la homosexualidad, ¿no? También Romanos capítulo 1 nos habla de la raíz
que tiene la homosexualidad es bien interesante, ¿verdad? Porque dice que Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y empieza a dar una lista de consecuencias de haber alejado a Dios de sus vidas y de creerse más sabio que Dios. Y una de esas consecuencias es la homosexualidad. Sí. O sea, los invito a leer Romanos capítulo 1, ¿verdad? Y una de las consecuencias de creerse más sabio que Dios es la homosexualidad. Wow. Entonces, ahí está otra de las raíces. Creernos más sabios que Dios y decirle, Dios, el modelo de familia que tú inventaste no sirve, ¿verdad? Sí. Y hemos sido más inteligentes y ahora creemos que va a funcionar hombre con hombre y mujer con mujer. Ajá. Y una lista de consecuencias que vienen detrás de eso, ¿no? El envanecimiento en el razonamiento, ¿no? Y creo que hemos definido la vida por gustos. Me acuerdo mucho de Hitler. Era antisemita, ¿no? Y él empezó a matar judíos y era racista y fue un gusto que llevó a toda una nación a moverse para atentar contra el ser humano. Por un gusto. Es un gusto. Y a veces definimos así la vida, por gustos, ¿no? Y lo volvemos como algo muy egocéntrico, y no me importa lo que haya, a quién pueda afectar o a quién no. Pero se ha definido mucho por gustos. Entonces, pero creo que aquí Luis lo decía, ¿no? Y aquí incluso yo también tengo el versículo, dice, porque han cambiado la verdad por la mentira. Sí. Y creo que hay tantas cosas, tantas mentiras que se han dicho, que hemos defendido, pero siempre hay una verdad a través de todo esto. Y todo esto me lleva a pensar, muchos defienden la postura, pero ¿qué hay en el corazón, no? ¿Qué cosas hay en el alma? ¿Qué heridas hay? No importa cómo tú hayas llegado hacia la homosexualidad o ese tipo de cosas, lo importante es cómo estás tú en tu corazón. Si esa postura te ha hecho estar bien totalmente, si a lo mejor hay algo que te duele en el alma, Dios se enfoca en eso. Dios se enfoca en querer hacer un cambio en tu corazón, a sanarlo, que tú disfrutes día a día lo que vives, que tú disfrutes, no sé, las cosas que hay a tu alrededor, ¿no? Pero todo está en el corazón. Dice la Biblia que de ahí viene todo lo malo. De ahí proviene todo lo malo, todos nuestros malos pensamientos, nuestras ideas. Entonces, me lleva a pensar, yo traté con alrededor de 7 personas que tenían la tendencia a la homosexualidad. Y les decía, ¿tú te sientes totalmente pleno? Y me decían, no. ¿Y defender esta postura te hace sentirte pleno? Me decían, no. Incluso uno de ellos iba en un buen proceso, se salió, me marca años después y tiene una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, creo que si nosotros cosechamos cosas que realmente van a ayudar, vamos a tener un buen fruto. Pero si cosechamos cosas por gustos, va a haber lo que hoy en día ha surgido, las enfermedades de transmisión sexual, las familias divididas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahora, el enemigo está buscando destruir. Sí. Y robar identidad, robar cosas importantes en nuestra vida. Pero si tú estás en esto, yo te pregunto, ¿cómo estás en el corazón? ¿Estás bien en tu vida? A solas, cuando tú te encuentras a solas, yo te pregunto, ¿cómo estás ahí? Porque ahí es donde se ve realmente tú cómo eres. Claro. Afuera puedes aparentar que estás bien y ponerte la superficialidad, ¿no? Afuera está fácil demostrar tantas cosas, pero cuando llegamos a nuestras casas, llegamos a nuestro entorno donde estamos solos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si tú estás pasando por esto, ahí cuando estés solo, dale una oportunidad a Dios. Sí. No de que cambie tu posición o tu pensamiento, de que pueda hacer algo en tu corazón, sí, en tu alma. Entonces yo te invito a esto. Sí, y a lo largo de todo este tiempo, estos temas cada vez ocupan la agenda de los medios de comunicación con mayor normalidad. Se levantan, pues, contraposturas, ¿no?
Y, por ejemplo, hay gente que dice, pues es que las enfermedades de transmisión sexual no únicamente suceden entre homosexuales, también hay enfermedades de transmisión sexual en los heterosexuales, ¿verdad? O la parte de, por ejemplo, la adopción de las personas del mismo sexo. Muchas personas defienden esto diciendo, es que el hecho de que una persona vaya a vivir con padres homosexuales no garantiza que su estilo de vida vaya a ser mediocre, vaya a ser malo, porque los que viven con un papá y con una mamá también sufren. Entonces, no se trata únicamente de renunciar al comportamiento como tal. Se trata de llevar tu vida rumbo hacia lo que Dios ha diseñado al plan original. O sea, no basta con que dejes de practicar la homosexualidad para que vivas en satisfacción o para que experimentes las promesas que Dios tiene para tu vida. Tenemos que ir con una doble milla, tenemos que ir a afianzar nuestra vida con lo que dice la palabra de Dios. Y de esa manera, entonces vamos a poder experimentar las promesas de Dios. Y a veces, en este discurso de querer defender ciertas ideas, nos limitan o se levantan preguntas como, no, pero es que también ustedes son unos pecadores, ¿verdad? También. Y no se trata únicamente de renunciar, tenemos que llevar este pensamiento a lo que Dios nos demanda y entonces podemos experimentar la satisfacción verdadera. Y como lo decimos, ¿verdad? Seguidos, y a lo mejor tú estás escuchando este podcast y dices, bueno, pues es que yo me encuentro en esa situación y escucho diferentes situaciones por las que estoy pasando y son verdad. Hay una verdad, pero lo mejor de todo esto es que la verdad está a tu disposición. ¿Verdad? Acércate con una persona que te pueda guiar, que te pueda ayudar y muchas veces también existe un impedimento de decir, pues es que a lo mejor durante mucho tiempo estuve defendiendo esta postura, pero ¿qué van a pensar los que están al lado de mí cuando les diga que pues verdaderamente ya no quiero vivir como vivo? Y es un reto y es de valientes, pero estoy seguro que va a valer bastante la pena. Entonces te animamos. Sí. Pues sí, entonces podríamos también resumirlo de alguna forma y entender que una cosa es una familia y otra cosa es una sociedad de personas que se unen para un mismo propósito, ¿no? Claro. Entonces una familia es un hombre y una mujer. Sí. Así lo dice la palabra de Dios, así lo creó Dios, es una familia. Sí. Lo otro que sería, pues una sociedad de personas, un par de hombres o de mujeres, ¿verdad? Que hacen un contrato legal para unirse y tener bienes en común y propósitos en común, pero no son una familia. La familia es mucho más que un contrato legal. Entonces, por más que se apruebe una ley respecto al matrimonio, pues bueno, le están aprobando el hacer un contrato como una sociedad ante la ley del hombre. Pero es de alguna manera fuerte decirlo, pero nunca podrán ser una familia como tal, ¿no? Sí, y creo, bueno, como parte de un testimonio, y aquí muy serio lo digo, yo atravesé por una circunstancia así. Cuando era niño, amigos me empezaron a influenciar hasta llegar al punto de que estábamos en un cuarto y entre puros hombres estaba habiendo relaciones sexuales, ¿no? Entonces, me influenciaron, me metí a ese juego y en mi mente se originó esa palabra, ¿no? Homosexualidad. Sí. Y batallé con ello muchos años. Pero aunque en mi cabeza decía que era homosexual, me daba cuenta en mi corazón, en mi persona, que no lo era. Que no lo era. Y por más que tú cambies, hoy en día hay operaciones, ¿no? Que te cambian los órganos y todo eso. La esencia de lo que eres realmente no va a cambiar. No va a cambiar. Entonces, al atravesar por esto, me di cuenta que yo necesitaba, ¿no? Platicarlo, sanarlo, que alguien me ayudara a restaurarlo. Y a pesar de que, pues, la mentira me estaba engañando, me estaba direccionando al pensar y al hecho de rechazar a todo tipo de personas, pero dentro de esta restauración, Dios me ayudó. Él me ayudó a quitar esa mentira de mi cabeza y a guiarme a través de la verdad, ¿no? A guiarme a través de la verdad, a guiarme de lo que es el origen, de lo que es lo creado como tal y como fue. Sí. Entonces, pero
si te sirve esto que tal vez yo viví, no es el camino al cual Dios quiera llevarte. Son tus pensamientos, son lo que piensa el hombre, y lo que piensa el hombre pues siempre busca destruir, ¿no? Entonces, yo te animo, acércate a Dios. Hace algunas semanas el Papa Francisco dio una declaración que resonó bastante en redes sociales y en diferentes medios de comunicación. Y al parecer esta declaración se extrajo de una película de origen rusa donde el Papa Francisco aseguraba lo siguiente, ¿verdad? Que los homosexuales son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y no se pueden echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por esto. Ahora, antes de entrar al podcast habíamos leído únicamente esta parte, ¿verdad? Y como que tratábamos de analizarlo para ver si no se había malentendido, si no se había transgiversado una vez que los medios de comunicación comenzaron a sacarlo, pero al parecer hay una segunda parte, ¿verdad? Y dice así: lo que debemos de crear es una ley sobre las uniones civiles. De este modo, continuó, los homosexuales tendrán una cobertura legal. Ahora, creo que todavía esto no está tan claro, ¿verdad? Porque si lo volvemos a analizar, vámonos a la primera parte. Dice que tienen derecho a una familia. Con eso estamos de acuerdo todos. Yo tengo derecho a pertenecer a una familia donde tengo un padre, un hermano y una familia como tal, ¿no? Creo que a nadie se le puede privar de ese derecho. Dice, tampoco se le puede hacer la vida imposible, no se pueden echar fuera a estas personas. Creemos firmemente en esto también. O sea, si hay dentro de tu familia una persona que está despertando intereses o atracciones homosexuales, esta no es una razón para excluirle. Claro. Tendríamos que levantarnos para saber de qué manera podemos ayudar. Y la segunda parte ya se me hace un poco más enfática. Dice, lo que debemos de crear es una ley sobre uniones civiles. Sí, es lo que estamos hablando. O sea, se está tratando de aprobar un documento para que las personas se puedan unir en sociedad, que es lo que hace el registro civil. Sí. Hacer un contrato para que las personas se unan en una sociedad ante la ley, puedan compartir bienes, derechos y obligaciones, sí, ¿verdad? La cuestión de los contratos es que cuando una persona ya no es beneficiada de ese contrato, puede abandonarlo, como en una empresa. Y eso baja mucho el estándar de lo que es una familia, de lo que es un matrimonio, de lo que es un compromiso. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, un contrato estamos de acuerdo las dos partes y somos beneficiados las dos partes, por eso hacemos este contrato. Pero cuando una de las partes ya no es beneficiada, tiene derecho a romper ese contrato, a quebrarlo, ¿verdad? Pero eso está muy lejos de lo que es el matrimonio, de lo que es una familia y de lo que es el compromiso. Entonces, pues sí, se estará legislando esta cuestión legal de los contratos, pero eso no va a empujar a que esto se vea como una familia, que haya compromiso, sí, que haya... Que entre dentro de lo que Dios dice que es una familia, claro, ¿no? Ahora, ¿será prudente por parte del Papa Francisco, que es una autoridad y una influencia a nivel mundial, hacer declaraciones como esta? Confunde, ¿no? Yo creo que sí. Confunde. Sí. Alguien que tiene esa posición confunde a la sociedad. Sí, yo creo que no. O sea, yo creo que no es prudente porque deja mucho que desear hacia donde estás afianzado y sobre la institución que representa. Claro. Por más que queramos y hablemos de gracia, o sea, la gracia nunca va a llegar a permitir estas prácticas. Claro. O sea, no, puede ser duro, pero la verdad es que la iglesia, la palabra de Dios nunca debería de estar a favor acerca de las uniones. Sí, ahora, sin ánimos de ofender a nadie, la iglesia católico romana pues siempre ha sido como su bandera ha sido el sean todos bienvenidos, ¿no? Al club. O sea, tráete tu propia cultura, tráete tus propias ideas y hacemos un
una mezcla de todo eso y así ha funcionado, ¿no? Así ha funcionado durante todo el imperio porque Roma fue conquistador por esencia y utilizó la religión para conquistar. Entonces, al momento de conquistar, permitías el choque cultural y se mezclaba todas estas ideas. Entonces, no es algo que me sorprenda, pero no lo creo prudente. Dudo que el Papa lo escriba él de su propio Bueno, intelecto. fue un documental. Ah, ok. Es un documental donde él aparece. Y lo dice. Sí. Wow. No, entonces sí. Es que siempre ha estado Qué eso, ¿no? fuerte. Buscar agradar a Sí, todos. eso es. Para tener a todos. Sí, ahora Agradar a todos para tener. lo dijimos en un inicio, todos son bienvenidos. Claro. O sea, todos son bienvenidos. Incluso hemos conocido iglesias donde en nuestra iglesia se han congregado personas con atracción homosexual y eres bienvenido, Claro. ¿verdad? Porque creemos que en medio de ese tiempo de comunión con Dios, en medio de la iglesia, el Espíritu Santo puede hacer algo en ti como lo está haciendo en mí, y cada vez, mientras más cerca estemos, nos vamos a parecer más a Él. Ajá. Sí. Pero de ahí a que yo dé una declaración donde diga que estoy de acuerdo en que las personas del mismo sexo den el paso a tener una unión civil, creo que ya no es algo correcto. A eso, ¿verdad? Nuestra labor como iglesia es acercarlos a Dios. Nosotros no podemos cambiar a nadie, ¿no? Ni a base de palabras se cambia a la gente, ¿no? Solamente la presencia de Dios y ser expuestos a la verdad, las personas pueden cambiar sus ideas, ¿verdad? Pero nosotros les recibimos no porque estemos de acuerdo, sino porque les recibimos porque queremos acercarles a Dios. Y Dios se encarga de hacer el trabajo. Nosotros, como iglesia, nos enfocamos en acercar a la gente a Dios. Y Dios se encarga de hacer su parte, nosotros la nuestra, ¿verdad? Y no podemos ni rechazar ni cambiar a nadie. Es Dios el que se encarga de cambiar a las personas. Así Exacto. es. Dice la palabra de Dios que el Espíritu convence. Sí. Así es. Entonces, nuestro trabajo es, ven, súbete a este barco y el Espíritu Santo hará todo lo que tenga que hacer. Sí, nosotros hacemos, creo que la parte de presentar un Padre amoroso. Claro. El Espíritu Santo te convence y Jesús te justifica. Entonces, eso es todo. Muy bien, amigos, pues ahí está. Así terminamos este episodio número 5 de Dialéctica Podcast. Artur Delgado no pudo estar con nosotros. Está seguramente dando una de sus clases. Pero pues ánimo, vamos con más temas. Esperamos acabar esta primera temporada de 12 episodios. Ya estamos en diciembre, entonces déjanos ahí sobre qué quieres que dialoguemos, qué llevemos a la luz de la palabra. Y para nosotros va a ser un gusto poder escucharte, leerte a través de todas nuestras redes sociales, Dialéctica Podcast. ¿Tus redes sociales, amigo? Luis Serna AGP en Instagram y Facebook FAM Serna Martínez. Amigo Cris Carrión. En Instagram, cris.cmacm. Ok, ¿y Facebook qué utilizas? Cristian Carrión. Eso, muy bien. Es como el de las luchas libres, ¿no? Tu CMLL. Es que CMACM es Cristian Miguel Ángel Carrión Martínez. Tienes 3 nombres. El hombre ¿verdad? de los 8 nombres. El hombre de las gafas. Hoy nos trajo sus gafas. Y bueno, Arturo Delgado lo encuentras en Instagram con O Arturo Delgado. Y a mí me puedes encontrar como Jorge Rubio. La vez pasada no lo dije completo. En Instagram y con W y en Facebook como Jorge Rubio. Entonces, que Dios te bendiga, pasa una excelente semana y vamos a darle con todo. Venga. Ahí estamos.